El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: «Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera». Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: «¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno». Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron afuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: «Ahí afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Sí. No. Queridos hermanos, hemos celebrado el viernes en toda la Iglesia la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y al día siguiente hemos celebrado el Corazón Inmaculado de nuestra Madre en toda la Iglesia como memoria obligatoria, pero en esta comunidad y en toda la familia espiritual que se une desde otras partes incluso lejanas, como solemnidad, porque es patrona del Instituto, la Santísima Virgen, que nos ofrece su corazón inmaculado de madre como refugio. Y por eso, para ayer, se preparó con mucho cariño su fiesta, su procesión, que como saben no se hizo, porque Dios así lo dispuso. Porque nuestra Madre, como Madre generosa que es, ciertamente ha recibido la ofrenda que se le preparó del homenaje a ella, pero en cambio de realizarlo ha querido darnos los regalos del cielo, la lluvia tan necesaria por los incendios
por la sequía, y si bien no nos permitió hacer ese gesto de devoción, pero ha alegrado y aliviado a nuestras comunidades, por lo que significa también esa fecundidad de la tierra que trae el agua. No solamente los dones materiales, sino también los dones espirituales, porque además de vivir el viernes y el sábado la renovación de votos de 2 hermanos laicos, hemos acompañado a uno de los hermanos religiosos en su Pascua, en su muerte y resurrección. Ha muerto el hermano Octavio Osvaldo y ha resucitado el hermano José Jacinto. Así que bueno, le damos gracias al Señor y que también este regalo nos incentive a seguir orando por las vocaciones para toda la Iglesia, porque hay un estado de sequía en todo el mundo, de falta de vocaciones, para esta diócesis de manera especial, que está viviendo el año vocacional, inaugurado por el obispo el Día de la Divina Misericordia de este año, y para esta comunidad que tiene este carisma de aliviar a aquellos que están especialmente oprimidos por la acción del maligno. Y siempre es necesario que haya muchos quienes se comprometan en diversas tareas, empezando por la oración, pero además también por el acompañamiento, por el servicio. Entonces nos alegramos y conociendo la generosidad del corazón inmaculado de nuestra Madre y del corazón de Jesús, le pedimos que renueve también su bendición y todas las otras bendiciones que necesitamos para nuestras familias, para nuestra nación, nuestras naciones, para todo el mundo, incluso sabiendo que a veces los dones que el Señor nos da a veces parecen traer algunos inconvenientes, ¿no? Porque somos un poquitito ingratos, entonces nos quejamos del calor, nos quejamos de la lluvia, nos quejamos del viento, etcétera, siendo que a veces lo estábamos pidiendo. Digo porque, bueno, a veces ocurre, estamos en un mundo todavía cautivo del mal. San Pablo dice en la carta a los Romanos que la creación todavía gime en cautividad. Entonces, bueno, a lo mejor el agua que necesitamos para la fecundidad de la tierra, en algún lugar quizá provoca inconvenientes por las inundaciones, en otros lugares baja la temperatura, en otros lugares cae el granizo, pero bueno, justamente eso también nos está marcando que estamos en un estado de peregrinación, por decir así, de precariedad, buscando la ciudad eterna, como nos dice San Pablo en la carta a los Hebreos. Y también hoy la segunda lectura nos hablaba de esta situación en la cual la gracia de Dios va obrando y se va manifestando, y nuestra expectativa es precisamente que llegue a su plenitud esta tarea de la gracia. Entonces decíamos, bueno, la fiesta, la solemnidad del Sagrado Corazón, que aunque haya pasado, ahora estamos celebrando hoy ya la misa del domingo del tiempo ordinario correspondiente, sin embargo, no debe disminuir nuestro fervor, sino recordar 2 cosas. Primero, que siempre, todos los años, el mes de junio completito, es el mes del Sagrado Corazón, entonces tenemos que seguir cultivando esta devoción. Y especialmente este año, que estamos en un año jubilar extendido, por cumplirse los 350 años de las manifestaciones de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, que es la mensajera privilegiada de los tesoros de amor de este corazón, allí en Francia, en el monasterio de Paray-le-Monial. Y también el Ecuador, que es esta nación hermana tan querida y que tiene el privilegio de ser la primera nación en haberse consagrado al corazón de Jesús, está viviendo este mismo año los 150 años de su consagración a este divino corazón. Entonces debemos incentivarnos. Este año jubilar para toda la Iglesia se va a extender hasta junio del año próximo, 2025, que será 27 de junio. De paso vemos el orden de la liturgia como siendo la centralidad de la Pascua, una fecha que va cambiando año por año, a veces cae más temprano, más tarde, entonces en relación a este año va a caer 20 días después, todo, tanto la Pascua, Pentecostés, como la celebración del Sagrado Corazón. Fíjense, del 7, que ha sido este año, al 27 de junio,
que será Dios mediante el próximo año. Entonces, bueno, tenemos todavía un año, pero a no dormirse en los laureles, sino al contrario, seguir cultivando esta devoción querida y pedida por el mismo Jesús. Y es una devoción desbordante de riqueza que debemos conocer, que debemos practicar, que seguramente practicamos todos nosotros, pero debemos seguir redescubriendo y poner cada vez un mayor fervor. Por ejemplo, pensar en algo tan importante como es la entronización de la imagen del Sagrado Corazón en cada hogar, porque Jesús mismo lo pide y promete, una de las 12 promesas del Sagrado Corazón: pondré paz en las familias, en los hogares donde se honre esta imagen. Por eso debe hacerse de un modo solemne. No basta simplemente colgar como quien cuelga un cuadrito, poner la imagen, sino que tiene que ser solemne. Es más, a pesar de que podría ser con la presencia del sacerdote, quizá para reforzar el espíritu de familia sería importante que lo haga el padre de familia. Y cuando decimos el padre de familia, estamos pensando en el ideal de la familia cristiana, donde está papá, mamá y los hijos. No esos inventos nuevos de la ideología de género, del transgénero y de todo lo demás, entonces donde hay o dos mamás o dos papás y todo eso. No, eso no es querido por Dios, eso no es hecho por Dios. Y allí, sin entrar a juzgar la conciencia de cada uno, objetivamente hablando, hay un obstáculo a la misericordia divina. Entonces, es importante que el Señor reine en la familia y la familia tal como Dios la quiere. Quiere reinar allí el Señor. Quiere reinar en primer lugar en nuestro corazón. Ciertamente, si cada uno de nosotros no le entrega su corazón al Señor, tampoco está cumpliendo su voluntad. Podemos decir que, a su vez, aparte de la entronización, la consagración personal, familiar y comunitaria son prácticas que debemos promover como apóstoles del Sagrado Corazón en todo nuestro ambiente. Entonces, si no se ha hecho en nuestra familia, urgentemente hacer la entronización y la consagración. Si ya se ha hecho, renovarla con amor. Si ya la hemos hecho y renovado, invitar a otras familias que lo hagan e incluso comprometerse con la difusión a la devoción al Sagrado Corazón, porque Jesús mismo promete también muchas bendiciones a aquellos que colaboren en este reinado de amor que Él quiere que se expanda. Entonces decimos, en primer lugar, en nuestro propio corazón, porque es allí donde debe comenzar. Jesús dice en el Evangelio: el reino de Dios está dentro de vosotros, en vuestro corazón, diríamos. Pero no debe quedar encerrado allí. Principia en el corazón de cada uno de nosotros, pero debe llegar a toda la sociedad, pasando principalmente a través de la familia y de las otras instituciones sociales, lo que se llama los cuerpos intermedios. Pero la célula básica de la sociedad es la familia. Y en la familia, cada uno de los miembros debe comprometerse en seguir la vida de la gracia, en identificarse con Jesús. Entonces, llegar a la consagración nacional. Y por eso decíamos que esta nación hermana del Ecuador tiene el privilegio de haber sido la primera. También México ha sido consagrado al corazón de Jesús en el año 1924, en el primer Congreso Eucarístico Nacional. Los obispos reunidos allí hicieron también la consagración. Y pensemos que es algo que el Señor le pide a Santa Margarita María para todas las naciones, para todo el mundo. Quizá por esta presencia maligna de la masonería que de alguna manera ha infestado la historia de todas nuestras naciones americanas, ha habido en todas ellas diversos grados de dificultad. Y si bien es importante que nuestros pastores en aquel momento hayan hecho esa primera consagración formal y luego se haya renovado en distintas ocasiones, en diversos años, incluso en este año en que se optó
porque cada obispo, como sucesor de los apóstoles, consagre su diócesis, de alguna manera como replicando esa consagración en todo el territorio nacional, pero ha faltado, por estos obstáculos ideológicos que decíamos, la autoridad civil, que es muy importante, la tarea del príncipe cristiano, del gobernante. ¿Por qué? Porque el legítimo gobernante representa a toda la nación y tiene una fuerza especial, que sea él el que haga la ofrenda. Fíjense que incluso en el Ecuador, casi 300 años antes de que lo hiciese este gobernante cristiano ejemplar, que fue don Gabriel García Moreno, la misma Virgen, conocida como la Virgen del Buen Suceso, a la venerable Madre Mariana de Jesús Torres, justamente le anticipó que un presidente de la que sería la futura república, que en ese momento todavía no lo era, varón verdaderamente cristiano, haría la consagración al Sacratísimo Corazón de su Hijo y recibiría la palma del martirio. Eso en el año 1594, o sea, incluso antes de que Jesús se le manifieste a Santa Margarita María. Va a ser el siglo siguiente, el 17, el que va a ser de alguna manera el florecimiento de esta devoción del corazón de Jesús. Incluso antes que la misma Santa Margarita María, San Juan Eudes, gran apóstol del amor y la devoción a los dos corazones, de Jesús y de María. Él, con su larga vida, muere a los 79 años, nace en el 1601 y muere en el 1690, va a abarcar casi todo ese siglo, caracterizado por un fervor, unas gracias, que curiosamente la providencia, que no necesita de nuestros recursos humanos, parece no haber dispuesto que se conociese. Uno dice, bueno, si estamos en el mes en que la providencia, en el año, el siglo, en que la providencia quiere promover esta devoción, que mejor que se pongan de acuerdo estos apóstoles. No, el Señor no necesita de eso, sino que se fue comunicando íntimamente a cada uno de ellos. En algunos casos sí hizo encuentros providenciales, como de la misma Santa Margarita María, que nace en el año 1647 y va a morir en el 1690 a los 43 años, y dispone que principalmente el padre Claudio de la Colombière, San Claudio de la Colombière, sea como su hermano espiritual, y otros jesuitas que también van a recibir sus confidencias, y a las dos familias religiosas, la Orden de la Visitación, a la cual pertenecía Santa Margarita María, y los jesuitas, sean los encargados, las monjitas, de recibir y custodiar ese mensaje, y los padres jesuitas de darlo a conocer. Y en aquellos años, poco antes de morir, la santa recibe de Jesús la misión de hacer llegar el mensaje al rey de Francia de que quiere que sea pintado en los estandartes reales este signo del corazón de Jesús y toda la nación sea reconocida como pertenencia del Salvador. No sabemos cuáles hayan sido las causas por las cuales no se hizo, pero lamentablemente Francia se perdió una gracia enorme y ser librada también de un mal enorme que fue exactamente 100 años después, 1789, una de las peores catástrofes de la historia moderna, que ha sido la Revolución Francesa, que hasta el día de hoy, por la historiografía mundana, es celebrada como un gran momento positivo de la igualdad, la libertad y la fraternidad, que son ciertamente principios cristianos, pero arrebatados por el espíritu mundano y tergiversados y elevados como ideales contra Cristo y contra la Iglesia, cuando en realidad solamente Cristo nos hace libres. Solo en Él podemos ser iguales por el amor de Dios, siendo hijas e hijos suyos. Y la fraternidad solamente se puede experimentar en el amor cristiano. Entonces, 100 años antes, precisamente en el mes de junio, la santa había recibido este mensaje que el entonces poderoso rey de Francia, Luis XIV, no pudo o no quiso hacer esta consagración. Y de alguna manera, este gobernante del siglo XIX, ecuatoriano, don Gabriel García Moreno, estando desterrado por cuestiones políticas en Francia, conoció este mensaje y promesa y de alguna manera asumió como un hijo menor
esta consigna del corazón de Jesús e hizo la consagración del Ecuador, que había sido así profetizada. Y es importante, decimos entonces, que este reinado llegue a toda la sociedad. Por eso, un gran papa, León XIII, que tuvo la misión de hacer pasar a la iglesia peregrina del siglo XIX al siglo XX, el siglo XX tan traumático, él fue papa hasta el año 1903, y bueno, sujeto de muchas contradicciones, de muchos ataques, los que lo atacaban de un lado, de otro, los más progresistas, los más conservadores, y él, sin embargo, un hombre muy espiritual, que guió a la Iglesia con sabiduría y que incluso el gran Papa Juan Pablo II de alguna manera tomó como referencia de su propio pontificado, tan rico también en iniciativas espirituales, lo que hizo este gran Papa León XIII. Recordemos que el Papa León XIII es, por ejemplo, el Papa de la doctrina social de la Iglesia, que existe desde el origen, desde la época apostólica, pero él fue el gran iniciador de la propuesta orgánica de la doctrina social, con su encíclica Rerum Novarum, la promoción del Santo Rosario. En esa época en que los papas escribían encíclicas breves, le dedicó 20 encíclicas al rezo del Santo Rosario. Gran devoto de la Santísima Virgen, obviamente, y también del Sagrado Corazón de Jesús. Él hace aprobar las letanías más conocidas. Hay varios grupos de letanías en honor del Sagrado Corazón, pero las más populares son aquellas que ya en su momento practicaba, rezaba y difundía la misma Santa Margarita María, y que luego se van a completar hasta el número de 33, en representación de los 33 años de la vida mortal de nuestro Salvador en este mundo. Y entonces, el 25 de mayo de 1899, el Papa León XIII consagra a todo el género humano al Sagrado Corazón. No solamente consagra la Iglesia, lo cual ya hubiese sido una gran cosa, sino a todo el género humano. Y el Papa San Juan Pablo II, que tuvo también un corazón de buen pastor, de amor universal, quiso solemnemente renovar esta consagración el año 1999, y quiso hacerlo en su amada Polonia, donde el mismo Jesús también entregó el mensaje de salvación de la Divina Misericordia, otra gran santa, Santa Faustina Kowalska, y que de alguna manera, si bien puede ser llamado un mensaje nuevo, pero no es nuevo porque no existiese, sino nuevo por las bendiciones y por la fuerza. Entonces, no hay que contraponer devociones, al contrario, es el mismo Jesús, único Salvador, que de alguna manera amplía cada vez más esa puerta de la salvación, esa puerta abierta de la cual habla el Apocalipsis. Porque si examinamos con atención, vemos que es el mismo mensaje de amor, incluso con características muy parecidas, pero incluso este gran santo, San Juan Pablo II, que conocía íntimamente ambas devociones por haberlas practicado e incluso defendido la Divina Misericordia de aquellas dificultades que tenía, él dice en algún momento: no es un mensaje nuevo la Divina Misericordia. En cierto modo, podemos decir con la palabra de Dios, lo es y no lo es, como dice el apóstol San Juan, uno de los primeros grandes devotos del corazón de Jesús, justamente cuando en su primera carta dice: hijitos míos, no les doy un mensaje nuevo, pero en realidad sí les estoy dando un mensaje nuevo, ¿no? Como Jesús en la última cena, el mandamiento del amor. ¿Por qué? Porque con San Agustín podemos decir: oh verdad tan antigua y siempre nueva, como el amor de Jesús es infinito, inagotable, siempre es nuevo, nunca envejece, y al contrario, parecería que cada vez es más poderoso, más amplio, más eficaz, a pesar de todos sus enemigos. Le dice con claridad a Santa Margarita María: reinaré a pesar de todos mis enemigos. Entonces, es una promesa infalible, pero necesita instrumentos, necesita mensajeros. Son los santos a los cuales debemos conocer e imitar. Entonces es importante que conozcamos la doctrina sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Decíamos que en los tiempos modernos destaca San Juan Eudes, pero ciertamente es una devoción que acompaña la vida de toda la Iglesia, porque no podría ser así justamente de otra manera. Ya desde la época de los apóstoles, San Juan, el primer testigo de la lanzada, aquel que
reposó su cabeza sobre el corazón de Cristo en la última cena. San Pablo, testigo del amor, que dice justamente: vivo esta vida en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Por eso él va a decir: no me gloriaré sino en la cruz de Cristo. Entonces, como decíamos, este año que todavía nos resta, si Cristo no vuelve antes, ¿no? Porque nos puede dar la sorpresa, Cristo volviendo en gloria y majestad. Pero bueno, nosotros tenemos que vivir el día presente, tenemos que armar nuestra agenda también. Y entonces, supuesto que el mundo siga girando, tenemos todavía un año para aprovechar, ya ha pasado medio año, esta devoción para cultivarla, para vivirla, y tenemos, como digo, elementos desbordantes, de sobra, no solamente para vivir, sino para hacer vivir esta devoción, esta consagración, y promoverla incluso en el orden social. En este año se ha renovado aquí en México en el contexto de las elecciones nacionales, y no como una cuestión partidaria o política o meramente natural, sino sobre todo con este deseo de que Cristo reine en la sociedad. Por eso, como el mismo Papa Juan Pablo II lo recuerda al renovar esta consagración de todo el género humano, que decíamos que León XIII lo hizo en el año 1899, allí en Varsovia, el Papa la va a renovar. Fíjense que él, con mucho sentido patriótico, lo cual también forma parte del orden cristiano, quiso hacerlo en su nación, y allí entonces en la misa una hermosa homilía y además un mensaje que dirige a toda la Iglesia. Y nos dice el Papa lo siguiente: la validez de cuanto tuvo lugar el 11 de junio de 1899 ha sido confirmada con autoridad en lo que han escrito mis predecesores, ofreciendo profundizaciones doctrinales acerca del culto al Sagrado Corazón y disponiendo la renovación periódica del acto de consagración. Entre ellos, me complace recordar al santo sucesor de León XIII, el Papa Pío X, que en 1906 dispuso renovarla todos los años. Al Papa Pío XI, de venerada memoria, que se refirió a ella en las encíclicas Quas Primas, en el marco del Año Santo, 1925, y Miserentissimus Redemptor, y a su sucesor, el siervo de Dios, Pío XII, que trató de ella en las encíclicas Summi Pontificatus y Aurietis Aquas. De igual modo, el siervo de Dios, Pablo VI, a la luz del Concilio Vaticano II, habló de ella en la Carta Apostólica Investigabilis Divitias y en la Carta Diserti Interpretes, que dirigió el 25 de mayo de 1965 a los superiores mayores de los institutos dedicados al corazón de Jesús. Entonces vemos la continuidad de la enseñanza del magisterio en hacer estas consagraciones, incluso renovarlas anualmente, tanto en la solemnidad del Sagrado Corazón como en la solemnidad de Cristo Rey. ¿Por qué? Porque está muy unida la devoción al corazón de Jesús al reinado social de Cristo, porque justamente nuestro Señor promete bendiciones para todos los pueblos que lo honren y lo reconozcan. Por eso, aunque haya varias naciones que se hayan consagrado al Sagrado Corazón, la misma Polonia en el año 1924 por los obispos, sin embargo, 2 naciones solamente han sido consagradas por sus gobernantes legítimos: el Ecuador y España. En el año 1919, el rey Alfonso XIII, con piedad, hace la solemne consagración de España, cumpliendo de esa manera lo que había sido anunciado y prometido por el mismo Sagrado Corazón de Jesús a un gran devoto, santo diríamos, a pesar de que recién es beato, beatificado hace poco, en el 2010, el padre Bernardo de Hoyos, jesuita, joven sacerdote, que murió sin haber vivido siquiera un año de ministerio sacerdotal, a los 24 años, y que sin embargo, probablemente por él, por la fuerza de su amor y de su testimonio, toda España vivió un gran impulso de renovación a la devoción al corazón de Jesús. Él vivió entre el año 1711 y 1735, entonces va madurando esa devoción, que incluso a pesar de la masonería que también actuaba en Europa, el rey Alfonso XIII recibe amenazas donde o podía ser destituido de su corona o incluso
ser asesinado, y sin embargo él confía en el amor del Señor y en unión con el poder espiritual, con los pastores, qué importante que es que haya armonía entre los dos poderes que dice la doctrina social de la Iglesia, y eso le da una fuerza mucho mayor a todo aquello que se emprenda. La doctrina social de la Iglesia nos habla que uno de los grandes principios de la vida comunitaria es el bien común, y el bien común integral abarca tanto los elementos sociales, naturales, temporales, como los elementos espirituales. No podemos, por ejemplo, sucumbir al mero liberalismo, donde el liberalismo nos dice, sí, la religión es respetada, pero como algo del ámbito privado. No, Cristo tiene que reinar en la sociedad. Las leyes se tienen que inspirar en Cristo. Y este dominio de amor, que no es un dominio tiránico, pero que tiene que ser un dominio efectivo. En las letanías le llamamos a Cristo Rey y centro de todos los corazones. Entonces, con espíritu cristiano, tenemos que defender esta primacía de los derechos de Cristo. Entonces, fíjense que en esta gesta cristera, que es orgullo de la nación mexicana, incluso se vio la necesidad, en una situación que podríamos decir extraordinaria, ya que lo habitual, lo que el mismo Señor desea, no es el conflicto, no es la lucha, pero existe la lucha justa, donde se defienden los derechos legítimos, humanos y divinos. Entonces, por eso, el grito de Cristo, ¡viva Cristo Rey!, junto con la aclamación a Nuestra Señora de Guadalupe, justamente es lo que caracteriza la convicción de fe de estos hombres y mujeres que lo sacrificaron todo para mantener la reyesía de Cristo. Entonces es importante que nosotros tengamos esta conciencia y que justamente, incluso cuando los gobernantes se opongan a los principios del reinado de Cristo, oremos por ellos, para que haya una conversión de las personas y también una renovación de las instituciones y un efectivo reinado de Cristo, que es la única manera en que va a haber paz, bienestar y prosperidad. No podemos dejarnos ganar por el temor. Entonces tendríamos que pensar que justamente este tiempo nuevo que se abre con una nueva instancia política, con un nuevo periodo de gobierno, tiene que ser justamente un tiempo de apostolado para el cristiano, para incentivar que todos vivamos este espíritu de consagración del cual nos habla el Papa San Juan Pablo II en este mensaje, que les invito no solamente a meditar, sino a poner en práctica, ya que es bellísimo. Parte de lo que dice él: la consagración del género humano realizada en el año 1899 constituye un paso de extraordinario relieve en el camino de la Iglesia y todavía hoy se puede renovar cada año en la fiesta del Sagrado Corazón. Esto vale también para el acto de reparación que se suele rezar en la fiesta de Cristo Rey. Siguen siendo actuales las palabras de León XIII. Así pues, se debe recurrir a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Si nos hemos desviado, debemos volver al camino. Si se han ofuscado las mentes, es preciso disipar la oscuridad con la luz de la verdad. Y si la muerte ha prevalecido, hay que hacer que triunfe la vida. Al constatar que ahora ya habla Juan Pablo II, ¿no?, citando también el Concilio Vaticano II, al constatar que los desequilibrios que sufre el mundo moderno están relacionados con aquel otro desequilibrio más fundamental que tiene sus raíces en el corazón del hombre, ante el corazón podrido nuestro, se nos ofrece el corazón divino, fuente de vida. La fe descubre felizmente que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo hecho carne. Pilato, torpemente, sin saber lo que decía, dijo una verdad profunda cuando, presentando a Cristo, ya lastimado en su pasión, ya desfigurándose por esa inmensidad de dolor que está padeciendo por nosotros, sin embargo dice: he aquí al hombre. Cristo es el hombre modelo. Dios ha dispuesto que el bautizado, asociado al misterio pascual, configurado con la muerte de Cristo y fortalecido por la esperanza, llegue a la resurrección. Esto vale no solo para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón actúa la gracia de modo invisible. Entonces, deseamos
que todos conozcan al Dios verdadero. Deseamos y debemos esforzarnos para que todos reciban la gracia por los sacramentos, empezando por el bautismo. Pero no vamos a imponer, no les vamos a obligar, les vamos a proponer, les debemos manifestar con nuestro propio amor el amor de Cristo. Y entonces con ese deseo, con esa oración, con esa coherencia de vida, hacer que sea atractiva la presencia de Cristo. Todos los hombres, como recuerda también el concilio, están llamados a esta unión con Cristo, que es la luz del mundo. De Él venimos, por Él vivimos y hacia Él caminamos. Y dice también, junto al corazón de Cristo, el corazón del hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida y de su destino, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a evitar ciertas perversiones del corazón humano, a unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Inseparables el amor a Dios y el amor al prójimo. Fíjense que tiene que ver con las lecturas que nos ofrece hoy nuestra Madre Iglesia en este domingo 10º del tiempo durante el año. ¿Por qué? Porque justamente, providencialmente, nos habla de la importancia de la familia y deja constancia el libro del Génesis de la primera pelea matrimonial. Ahí están acusándose mutuamente Adán y Eva, no, por culpa de él, por culpa de ella. Es más, incluso Adán le echa la culpa a Dios. Esa mujer que me diste, por culpa de ella, comí del fruto. Y entonces esa mutua acusación que pone justamente la división en el corazón humano. ¿Cuál es una de las promesas del Sagrado Corazón? Pondré paz en las familias. Entonces la restauración del amor de Dios en las familias, para que amemos al Señor y nos amemos también entre nosotros. Incluso cuando si quizá por la debilidad o la ignorancia hemos llegado a situaciones difíciles de resolver. Porque a veces, cuando se dan, sobre todo en el orden matrimonial, la imposibilidad de recibir en algún momento un sacramento, precisamente porque nos hemos dejado un poco enredar por las situaciones. Y a veces, después de haber caído, conocemos y ya nos damos cuenta de que, bueno, en este momento no podemos resolver tal situación. No importa. No debe disminuir nuestra confianza en el amor de Dios, incluso esas limitaciones tomarlas como una cruz. La cruz para el cristiano es bendición y camino de santificación. Si puedo tener la gracia de Dios plena acercándome al sacramento, que mejor, bendito sea Dios, y entonces tendré un compromiso mayor para que en mi familia reine Cristo y para que en las otras familias reine Cristo. Y volvemos precisamente al testimonio de los santos. La beata Conchita, Concepción Cabrera, que debe ser más conocida, y que misteriosamente el corazón de Jesús, que se le manifestó de una forma tan clara, y que justamente ella es modelo de santificación en la familia. Y Jesús mismo le dice que si ella ha contraído matrimonio es por sus altos designios. Al Señor no le costaba nada hacerla monjita a ella, que cuando descubre la vida religiosa hasta se lamenta de no haberla conocido antes y haber podido vivir, y sin embargo no era su voluntad, no era la voluntad de ella lo importante, era la voluntad de Cristo. Entonces Cristo, incluso ni siquiera cuando ella queda viuda y al final de su vida, le permite entrar en un convento. Acá siempre tenemos que tener esta admiración de la providencia, que no nos toca a nosotros comparar, salvo para aprender, la vida de los santos. Ha habido tantos santos y santas que se han santificado en diversos estados de vida. Pensemos Santa Rita, como esposa, madre, viuda, perdiendo sus hijos y luego en el convento. Pero el Señor tiene un camino único e irrepetible para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que conocer y cumplir la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. No inventar nuestra propia santidad, sino pensar lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Eso es vivir la consagración al corazón de Jesús. Entonces nos dice también el Papa San Juan Pablo II: deseo expresar mi aprobación y mi aliento a cuantos de cualquier manera siguen cultivando, profundizando y promoviendo en la Iglesia el culto al corazón de Cristo, con lenguaje y formas adecuados a nuestro tiempo, para poder transmitirlo a las generaciones futuras con el espíritu que siempre lo ha animado.
En el corazón de Cristo es continua la acción del Espíritu Santo, a la que Jesús atribuyó la inspiración de su misión y cuyo envío había prometido durante la última cena. Es el Espíritu que ayuda a captar la riqueza del signo del costado traspasado de Cristo, del que nació la Iglesia. Bueno, como decimos, hay tesoros inagotables, no solamente por la gracia, lo que significa el amor de Cristo en sí mismo, sino por el material que el Señor ha dejado, por decir así, para nuestro enriquecimiento, los escritos, las experiencias de los santos, y quienes han nacido especialmente en esta tierra mexicana, quienes estamos aquí en este momento, tenemos este compromiso de agradecer al Señor su providencia de esta gran mística, Conchita, que quiera Dios que pronto también sea reconocida plenamente como santa, canonizada, de forma tal que su enseñanza de madre piadosa pueda iluminar tantos hogares también, porque sabemos que las vocaciones no llueven del cielo en el sentido de que no caen como aerolito, sí ciertamente vienen del cielo, son un regalo divino del corazón de Jesús, pero vienen por la mediación de la oración y de personas que son fieles al Señor. Entonces, de hogares cristianos surgen vocaciones. Entonces, ella como madre de sacerdotes, madre física y madre espiritual. Por eso, en el centro de su espiritualidad está el amor al sacerdocio católico. Incluso esto que el Señor le concede, recibir como prenda y signo de salvación la cruz del apostolado, con las promesas que tiene, y que justamente ustedes ven que allí está la imagen del Sagrado Corazón con la lanza y el Espíritu Santo, porque cumpliendo su promesa, el Espíritu Santo nos manifiesta los tesoros de la gracia. Por eso la Iglesia nos invita a vivir siempre, después de Pentecostés, 3 grandes solemnidades, los 3 grandes misterios de la fe, en orden sucesivo, aunque cambien las fechas, ¿no? Después de Pentecostés, primera semana, Santísima Trinidad; segunda semana, cuerpo y sangre de Cristo; tercera semana, el Sagrado Corazón. Entonces, bueno, allí este amor de su providencia que nos va mostrando cómo vivir la piedad auténtica. Entonces, padres y madres santos. Incluso en esto no quedarnos solamente en una mamá santa. Ciertamente la madre tiene un rol especial, un amor especial, una gracia especial en su misión materna, pero son complementarios el don de la maternidad y de la paternidad. Pensemos que justamente la providencia ha querido que la paternidad de San José se vaya manifestando lentamente desde su silencio, pero de un modo creciente e imparable, descubriendo esos 3 corazones que han vivido al unísono. Y entonces, por eso se dice con toda razón, la Trinidad de la tierra, reflejo de la Trinidad eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reflejan en su amor infinito en el hogar de Nazaret, en el corazón de San José, de la Virgen Inmaculada y de Jesús, unidos en la única persona del Verbo, que por amor es el Verbo hecho carne. Entonces, lo que debemos promover, lo que debemos siempre intentar vivir, es el plan original de Dios, papá y mamá, y allí entonces la santidad es más intensa. Pensemos, entre tantos santos que tenemos que conocer, este beato que decíamos, Bernardo de Hoyos, que ya nos impacta la intensidad de su vida en tan pocos años. Como decíamos, muerto a los 24 años, ni siquiera un año de ministerio sacerdotal, y sin embargo, fruto de una santidad muy profunda, porque su madre era una piadosa ama de casa, que incluso con las dificultades que a veces hay en los hogares, ¿no? Por ejemplo, de salud, entonces ella estando enferma de su segundo embarazo, con la medicina precaria de aquella época, le hacen sangrías, peligra la vida de ella, la vida de su hijo, ella lo protege, siente como una emoción misteriosa que le hace tener la convicción de que está gestando a un santo, y por eso ese niño que va a nacer prematuro y que por tanto va a ser pequeño en su desarrollo,
una pulguita, diríamos, y que va a aparentar menos edad de la que tenía. Sin embargo, tenía un temperamento vehemente, así lo testimonian cuando ingresa en la comunidad de los jesuitas, pero justamente él pone al servicio de Dios esa impulsividad y esa inteligencia que tenía, y cuando él descubre la devoción al corazón de Jesús por la buena lectura, porque le pide unas referencias a otro amigo suyo, sacerdote jesuita, él comprende que su misión es colaborar, aunque sea con su oración, dice él, pero bueno, también va a haber un escrito que se va a difundir como el tesoro escondido, y entonces él va a ser, como decíamos, el fruto de este hogar santo, donde una madre piadosa tiene la convicción de que está cuidando a un santo, y el padre, que era de oficio notario, también tiene esta misma convicción y deja un testamento a sus hijos. Tuvieron solamente 2 hijos, quizá por la salud precaria de la madre, y entonces les deja muy claramente a sus hijos la consigna de la piedad profunda, la piedad que para el cristiano no solamente es el amor a Dios, que ciertamente es el amor primero, sino el amor a su familia, a sus mayores, a sus abuelos. Así lo deja en su testamento. Bueno, ahí está el plan de la santidad, ahí está el camino espiritual, ahí está el camino para llegar al cielo, ahí está el camino para vivir la verdadera fraternidad cristiana y para ser parte de la familia de Dios. Hoy, en su riqueza, que no tenemos ya tiempo de comentar, el Santo Evangelio, que aparece en varios temas, concluye con esta afirmación de Cristo tan hermosa, que, como dicen los buenos y piadosos intérpretes, de ninguna manera es un tomar distancia de su madre, el decir, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de mi Padre. Bueno, ¿quién ha cumplido mejor la voluntad del Padre? La Virgen Santísima con San José. Entonces nosotros tenemos la posibilidad, la hermosa oportunidad de ser parte del hogar de Nazaret, que es un hogar de amor, precisamente viviendo en intimidad con los corazones de Jesús, José y María, imitando su docilidad, imitando su fidelidad, imitando sus virtudes, incluso imitando su pobreza, porque el Señor voluntariamente quiso elegir un lugar pobre, una nación pobre y un hogar pobre, aun cuando Él promete incluso la prosperidad temporal a los pueblos que le son fieles. Pero en la cruz también es parte del camino de la santificación. Entonces, este mes que recién lo estamos comenzando, esmerarnos en seguir honrando al corazón del Salvador, honrando el corazón inmaculado de nuestra Madre, que son inseparables, como ya lo decía San Juan Eudes y San Juan Pablo II, que ha sido uno de los santos marianos más grandes, uno de los santos más grandes de la historia, que también lo dice, siempre esa referencia a la Virgen. Conscientes del gran desafío que tenemos ante nosotros, invoquemos la ayuda de la Santísima Virgen, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, que ella guíe al pueblo de Dios más allá del umbral del milenio que está a punto de comenzar, año 99 lo decía esto, lo ilumine por los caminos de la fe, la esperanza y la caridad, y especialmente ayude a todos los cristianos a vivir con generosa coherencia su consagración a Cristo, que tiene su fundamento en el sacramento del bautismo. Ya estamos consagrados, es renovar esa consagración, y que se confirma oportunamente en la consagración personal al Sacratísimo Corazón de Jesús, el único en quien la humanidad puede encontrar perdón y salvación. Entonces, que San José, la Virgen, todos los santos nos hagan comprenderlo, alegrarnos, fortalecernos en este amor y tener la generosidad de imitarlos a ellos, a José y María, para que Cristo reine en todo el mundo y de esa manera se conozca un tiempo de paz prometido por el Inmaculado Corazón de María. Ave María Purísima,